damos la bienvenida a José Luis, que es socio cooperativista y miembro del equipo de gobernanza de Supercoop Madrid. Es consultor de transformación cultural y organizativa y actualmente dedica parte de su tiempo, conocimiento y experiencia profesional a la puesta en marcha de uno de los primeros supermercados cooperativos y autogestionados de España. Así que le dejamos la palabra. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias, Olivier. Apasionante, como siempre, todo lo que nos has traído y gracias a Sociocracy for All por darnos esta oportunidad. Os voy a hablar del modelo cooperativo y organizativo de Supercoop y para hacerlo, Supercoop Madrid, y para hacerlo, lo primero que me viene a la cabeza es una anécdota real que me ocurrió pues, un par de meses después de empezar a implantar en una de las comisiones de la cooperativa algunas herramientas de la sociocracia. Yo creo que una de las personas más inteligentes, bondadosas, honestas, una persona curtida en todos los activismos posibles, con estudios en diferentes disciplinas y una vocación inquebrantable en el trabajo social, todo eso que para mí la hacía la persona ideal, un día me dijo, ¿no? Yo la veía en las reuniones siempre muy callada y un día me dijo, José Luis, gracias por traernos la sociocracia, porque gracias a estas herramientas siento que aporto mejores ideas, siento que soy escuchada, que lo que yo digo y lo que cuento importa, que además no hace daño y no genera conflicto como yo temía y sobre todo lo más importante es que me siento más yo misma, más segura, más fuerte y más inteligente. Eso, claro, cuando te dedicas a la transformación cultural y tratas de implementar un modelo, para mí es lo más bonito que alguien te puede decir, ¿no? Que la herramienta, el método está ayudándole a crecer como persona, aparte de facilitar el trabajo del grupo. Voy a compartiros, para contaros el modelo de Supercoop. Vale. Tenía un jefe que decía, o sabes lo que vas a decir o proyectas, ¿no? Bueno, pues yo a lo mejor estoy en la segunda categoría. Pero bueno, esto me recuerda a esta anécdota que viene de Nati. Nati es miembro del Consejo Rector de Supercoop. Una frase que dejó escrita el poeta León Felipe, que decía que a lo mejor nuestro propósito no es otro, sino el de ser como esa piedra humilde de la carretera, que está hecha para hundirse sencillamente en la tierra. A mí esa imagen me parece súper poderosa porque de alguna forma me imagino el mundo lleno de miles y millones de piedras que se amontonan y se rejuntan para hacer camino, igual que miles y millones de personas, como Natis, que se juntan y se unen para construir un camino, para darse refugio, y yo creo que lo más importante es muchas veces no para construir un camino para sí mismas, sino también poner los cimientos para todas las personas que vienen detrás. En cierta forma, yo es como veo Supercoop, veo gente muy humilde, gente muy inteligente, muy honesta, con muchas ganas de participar, pero sobre todo gente que sabe que está construyendo algo que a lo mejor no funciona, a lo mejor termina fracasando, estamos convencidos de que no va a ser así, pero que todo el trabajo realizado va a sembrar la simiente para todos los que vengan detrás hacia otro modelo de consumo, otro modelo de participación. Fijaos que humilde o qué sencillo es que nuestra aspiración es construir un supermercado. Un supermercado en una ciudad como es Madrid, que tiene los mayores índices de supermercados de España, tiene en torno a 1.300. En un país que encabeza las listas europeas de establecimientos de este tipo, con una media de 3,4 supermercados por cada 1.000 habitantes. O sea, no estamos pidiendo tampoco nada diferente. Lo que sí es singular, y yo diría que es lo ambicioso, o es ese camino que estamos trabajando, es que lo que construimos no es una empresa al uso. Primero es una cooperativa, es decir, es una empresa donde todas y cada una de nosotras somos soberanas de lo que compramos, de lo que producimos, de lo que decidimos y de lo que consumimos. Somos dueños y soberanos de nuestra alimentación. Luego también es una empresa singular porque no tenemos empleados. No hay trabajadores contratados, sí que los va a haber en un porcentaje muy pequeñito, pero todo el trabajo se cubre y se va a terminar de cubrir con personas socias voluntarias que dedicamos 3 horas de nuestro tiempo cada 4 semanas. Y otro punto diferencial de este modelo de supermercado cooperativo es que tenemos una vocación de construir red.
de conectar, de traspasar fronteras, de unirnos y hacer viable un modelo que va más allá de nuestro supermercado. Tiene que ver con los distribuidores, tiene que ver con los productores, tiene que ver con los repartidores, tiene que ver con incluso el barrio, ¿no? Ahora os contaré el barrio en el que surge Supercoop. Es decir, apostamos por una economía mucho más responsable, que no significa que no sea empresa, que no sea viable, que no genere negocios, sino que sea responsable, bien con el medio ambiente, bien con el ecosistema y el entorno al que se relaciona, y muy importante, y yo lo hilo con lo que ha estado contando Olivier, con tus propios empleados. Se habla muchas veces de la responsabilidad social medioambiental y se nos olvida que tenemos que empezar dentro de nosotros mismos, ¿no? De nuestra organización. Es verdad que nuestra visión es construir y transformar el modelo de producción y de consumo de alimentos, pero también es construir un modelo de participación que, a pesar de todos los años y los siglos que hablamos de participación, como decía también Olivier, es que no nos han educado a participar, y participar no es simplemente decir lo que opinamos, no es simplemente compartir cómo nos sentimos, sino que también tiene que haber una estructura, tiene que haber un proceso, tiene que haber una toma de conciencia. En ese sentido, digamos que el objetivo principal o la gran misión que tiene este supermercado colaborativo es, en primer lugar, facilitar una compra asequible. Y cuando decimos una compra asequible, significa que los precios reflejen exclusivamente los costes. No tenemos un afán, por tanto, de lucro, más allá de mantener nuestras operaciones y de revertir en el barrio, en las vecinas, en la ciudad, pues esos excedentes que se generen. Por otro lado, lo que queremos es una cesta completa. No queremos ser una tienda de consumo, vamos a decir, ecológico, aunque hay más allá de producto ecológico, sino que sea un lugar donde puedas adquirir con esa misma visión productos de higiene personal, productos cotidianos o productos pues, más frescos, ¿no? Frutas, hortalizas, etc. Y sobre todo hacer pedagogía. Es decir, que cuando estemos comprando seamos conscientes de lo que eso impacta en nuestro entorno, en nuestros proveedores o en nuestros propios hábitos alimenticios. Y yo diría que hay otro fin muy importante, que es ayudar a la vertebración del barrio de Lavapiés. Este supermercado surge a iniciativa de los vecinos de este barrio, y aunque somos muchas otras personas, más de 800, y muchas de ellas no somos de Lavapiés o no vivimos exactamente allí, pero que nace de un barrio que, en primer lugar, está muy cerca, está en el corazón de la capital, y precisamente por eso en estos últimos años ha sufrido una presión inmobiliaria y turística muy fuerte. Esto, lógicamente, tiene un impacto en el precio de la vivienda, el precio de los locales y el precio de los productos y servicios que se ofrecen en esos locales. En un barrio que es humilde y que tiene una diversidad cultural, yo diría que la mayor de toda la ciudad de Madrid, sobre todo población migrante y, por otro lado, también población envejecida. Por tanto, el proceso de gentrificación está muy directamente relacionado con el origen de esta iniciativa. El hecho de estar en este barrio tiene, igual que hablamos de todas esas tensiones, también tiene una ventaja, y es que es uno de los barrios más participativos y más asociativos de la ciudad. Un barrio y un movimiento y un conjunto de inteligencias que son las que nutren desde su base Supercoop, que proceden y tienen una experiencia enorme de muchos años en activismos sociales, en participación vecinal, en grupos de autoconsumo, que lo tienen también en trabajo con colectivos migrantes, es decir, no son personas a las que les resulte ajena la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, de participar, de ceder, de ser generosas y de actuar con transparencia, todo lo contrario. Y además combinando inteligencias, pues desde expertos en Big Data, en analítica predictiva, a trabajadores sociales o personas, bueno, pues sin más vocación o más voluntad que ser una mejor versión de sí mismas. Esto, lógicamente, al principio nos resultó de enorme ayuda. ¿En qué sentido? Pues en que todo ese bagaje, toda esa pasión, todo ese compromiso, el tener tan claro ese propósito, ¿no? Que cuando trabajas con empresas es algo más difuminado o es mucho más espúreo. Bueno, pues todo eso lo que provocó desde el inicio es un aluvión de ideas, grupos que se constituían, equipos que se formaban, nuevas iniciativas, iniciativas para apoyar a los colectivos migrantes, iniciativas para buscar proveedores, al tiempo que el Consejo Rector, apoyado también por otros equipos, negociaba con las instituciones, porque nosotros nos ubicamos en un mercado que es de titularidad municipal, el mercado de San Fernando de Madrid. También generar fidelidad entre los comerciantes, que en algunos casos nos podían ver incluso como una amenaza.
Por otro lado, negociar licencias, permisos de obra y en los grupos, os puedo hablar de mi comisión inicial de metodología, íbamos a las reuniones más de 30 personas para construir manuales de cómo debería ser el trabajo y la participación de todas y cada una de nosotras. Por lo tanto, todas estas bases lo que hacían desde el principio es que fuera un proyecto vibrante. Eso es lo que nos ha permitido toda esa espontaneidad, esa fuerza, esa pasión, es que estemos ya a punto de abrir nuestras puertas, estemos cerca, ya estamos con las obras del almacén e incluso con una pandemia de por medio hemos sido capaces, y no estaba en nuestra hoja de ruta, de construir un supermercado virtual, online, con cientos de referencias, tanto propias como de los propios puestos del mercado de San Fernando. Tener referencias y reparto también a domicilio, precisamente en un momento de pandemia y con personas que también tenían dificultades para acceder al barrio o tenían limitaciones también de tipo legal, a través, por ejemplo, de repartidores cooperativistas, lo que os decía de crear esa red, ¿no? Siempre desde una visión responsable. Y todo esto que suena muy bonito y que suena emocionante, ¿no? y en el que estamos dedicando mucha energía y estamos súper orgullosas y estamos muy cerca de ver ya los pasos más evidentes, no ha sido gratuito. Ha habido un desgaste también, ha habido muchos aprendizajes. El primero de ellos es que no basta con tener ni un propósito, ni unos valores, ni un compromiso, ni poner pasión, ni ser muy inteligentes a título individual. Y os digo esto porque todo eso que era entusiasmo, pasión, también lo tenía de desorganización, de voluntarismo, de a veces gente que estaba en muchos lugares porque sentía que si no estaba nadie lo iba a hacer, copando en algunas veces el espacio. También la falta de claridad, ¿no? En el sentido de que cuando se organizan grupos y equipos, luego el problema es hasta qué grado sus decisiones tienen vinculación con el resto de la cooperativa. ¿Quién ha elegido a esas personas? ¿En nombre de quién hablan? O quienes hablan son representantes de los grupos. Empezó a ocurrir que al principio apostamos por asambleas prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Y esto también generó un desgaste en la propia participación, gente que no podía seguir el pulso, reuniones que se organizaban, se llegaban a acuerdos, faltaba gente y cuando después se volvía a reunir el grupo, la gente que no había estado volvía a sacar otra vez los acuerdos que ya se habían tomado. O cada uno abríamos pues nuestro Google Drive o nuestro Dropbox de turno, pero claro, lo asociábamos a contraseñas particulares, a cuentas personales, es decir, todo eso que surge de manera espontánea y nos ha traído hasta aquí, llega un momento, llega una fase en el que ya empieza incluso a ser un problema. Y aquí es donde aparece la sociocracia, cuando se está perdiendo el foco, cuando estamos notando incluso que no estamos siendo capaces de movilizar todas esas inteligencias, cuando vemos que son las mismas caras en los mismos lugares, el equipo fundacional también llega a un momento que se agota, surgen tensiones. Yo creo que es lo típico y lo normal en cualquier organización y yo diría que es incluso más fácil que ocurra esto cuando las personas que lo conforman tienen esa voluntad de construir algo distinto. Porque donde no hay una expectativa y donde no ha habido nada más que el ordeno y mando, yo creo que es mucho más fácil el hacer ver los logros y los avances, ¿no? Pero es verdad que somos una organización y somos en general personas humildes, pero que ambicionamos, ¿no? Y a veces proyectamos en este proyecto todos nuestros anhelos, ¿no? De repente todas las herramientas tienen que ser open source, sin tener la capacidad para desarrollarlas, queremos que todo sea ecológico, y eso puede impactar en el precio de los productos que estamos comercializando. Es decir, todo esto pues había que ponerlo en orden, ¿no? Entonces, bueno, pues unas personas que conocíamos la sociocracia, que habíamos tenido contacto, que estábamos en el proceso y en el camino, como ahora, de seguir mejorando y avanzando en el diseño organizacional y en la toma de decisiones, pues dijimos, ¿por qué no intentamos, empezando por la comisión de metodología, empezamos a practicar la sociocracia? Ni siquiera vislumbrábamos que el objetivo fuera transformar la organización, simplemente era poner orden a nuestra propia comisión, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a introducir las rondas, pues para evitar precisamente lo que ya se ha comentado, que las voces más intrépidas, con mejor oratoria, con mayor asertividad, fueran las que monopolizaran el debate. Y esto también es muy importante en una organización donde hay un porcentaje muy alto de mujeres. Y entiéndaseme bien, creo que por cultura, por educación o por lo que sea, eso en estos momentos era un problema, ¿no? Yo creo que hay un miedo atávico a tomar decisiones, a atreverse y a decidir. Curiosamente, grupos mayoritariamente, pero al 90% de mujeres acababan eligiendo a un hombre como representante, ¿no? Entonces,
con las rondas lo que pretendíamos en primer lugar era romper eso. Gente muy tímida que se quedaba en la esquina, que no hablaba, como Nati, que luego tenían una capacidad y una inteligencia enorme. Lo siguiente que hicimos es empezar también a repartir roles. Primero, secretaría, quién toma notas, quién establece la agenda, quién marca los tiempos, pasando por la coordinación. Vamos a ver quién es el que de alguna forma nos ayuda a entender cuál es nuestro objetivo, porque llegaba a veces que también decíamos, vale, y cuando acabemos esto, ¿a qué nos dedicamos? Y yo no sé si a veces prolongábamos los debates porque en el horizonte no había más hoja de ruta que hacer esas tareas que tenemos en marcha. Entonces nombramos facilitadores, nombramos, en este caso en mi grupo, facilitador, coordinador, facilitadora, representante, ¿no? ¿Quién interlocuta con otras instancias de la cooperativa? Fuimos a la nominación sin candidatos, ¿no? Esto al principio fue así una pequeña revolución porque, lógicamente, hay gente muy voluntariosa que se ofrece a hacer las cosas. Y es de alabar, y yo creo que es un punto muy necesario y muy positivo esa gente con esa capacidad y esa valentía para romper el hielo. Pero el problema es que a veces los más valientes no son los más inteligentes ni los más capacitados, a lo mejor son los que tienen más tiempo. Con la nominación sin candidatos, dando un feedback positivo, no solo elegíamos, cualificábamos el tipo de tarea, el tipo de responsabilidad, la tenencia del mandato de ese rol, dándonos la oportunidad además de renovar, sino que también identificábamos las fortalezas de las personas. Y claro, que de repente todo el grupo te dé un feedback positivo que tú no esperabas, pues a lo mejor no te eligen, pero te vas flotando de las reuniones, ¿no? Después de una nominación sin candidatos. Y por último, el consentimiento, ¿no? En el sentido de superar las mayorías o las votaciones, donde al final siempre hay perdedores, ir más allá del consenso para poder trabajar sobre las objeciones y depurando realmente los acuerdos, ¿no? Porque a veces terminas las reuniones, y esto yo creo que pasa aquí y en Sebastopol, que te podías ir a una reunión y decías, vale, entonces, ¿cuál es el acuerdo? ¿Verlo en la siguiente reunión? No, bueno, pues de esta forma pues empezamos a poner ese tipo de orden. Esto no lo hicimos solos, lo hicimos apoyados con gente que conocía la sociocracia y gente que además, bueno, pues tenía esa vocación, incluso desde fuera de la cooperativa, de ayudar. Lo empezamos haciendo en la comisión de metodología. Luego, claro, la voz corre. Oye, ¿qué es eso de lo que habla la gente? ¿Qué habéis hecho de no sé qué del consentimiento y que habéis elegido? ¿Eso qué es? Y empezamos a irradiar también a otras comisiones y a otros equipos. Es más, es que directamente al final el propio Consejo Rector nos dijo, enseñadnos a hacer esto. Y el propio Consejo Rector, vamos a decir que es la parte directiva de la organización, se puso a trabajar como buenamente podía y con el apoyo y el conocimiento que teníamos bajo el modelo sociocrático, lo cual luego descubrimos que es una ventaja fundamental, porque si desde arriba se entiende el modelo, no es que estos han venido aquí con una invención, etcétera, etcétera. Y bueno, y el efecto, la verdad es que fue radical. De repente, pues vimos que en algún caso es verdad que la participación se había reducido. Había gente que consideró legítimamente que no era su método, ¿no? Esto es como cuando uno va a una escuela budista y te dice, mira, si no es tu método, puedes elegir otro. O sea, no estás aquí forzado, ¿no? También es verdad que hay gente que lo que necesita no es asistir a todas las reuniones, que está dispuesta a participar, a colaborar, a hacer tareas, pero que no puede asistir de forma regular a reuniones. Y que además el propio método sociocrático al principio exige un esfuerzo y al principio parece lento, ¿no? Porque tienes que hacer rondas, tienes que definir acuerdos, etcétera. Pero la mayoría de las personas sí que notó un avance fundamental. El primero, que se ocurrían nuevas ideas, mejores ideas, de forma más ágil, más rápidas, que conformaban mejores acuerdos, que esos acuerdos sumados a otros nos daban de repente un retorno muy rápido, decir, oye, estamos avanzando, ¿no? Que esto es también muchas veces, cuando tú te reúnes, te preguntas, bueno, ¿y en qué hemos avanzado aparte de estar con gente maravillosa? Y luego, la sensación de grupo, la unidad, la vinculación emocional, la conexión que se genera. Claro, cuando haces rondas de entrada donde dices, en primer lugar, qué esperas de la reunión, pero también cómo te sientes. Al principio tú lo que notas, bueno, pues estoy bien, llego ajetreado, pues con mucho estrés, llego tarde, perdonad, pero poco a poco la gente empieza a confiarte. Pues tengo miedo, me da miedo que después de esto tal, pues hoy me ha pasado esto en mi vida. Al final eso va reforzando los vínculos en el grupo, con lo cual incluso las discrepancias se pueden trabajar de una forma mucho más consciente y mucho más natural, ¿no? Sin que sientas tu ego amenazado, porque ya tienes un espacio para hablar y además tienes un entorno de seguridad y de confianza, ¿no? Psicológica. Y lo que os decía, y en la línea de lo que también decía la persona con la que he empezado esta charla, era Nati,
que la gente decía, es que soy una mejor versión de mí misma. No me siento juzgado, no me siento con la necesidad de tener que colocar mi mensaje o la sensación de que he perdido en la reunión porque ha salido votada otra cosa. Visto este éxito que tuvimos en la comisión de metodología, luego traspasado al Consejo Rector, traspasado a lo que entonces era nuestra comisión de coordinación, donde más o menos se compartían las cosas, y trasladado a proveedores, trasladado a pedidos, trasladado a acogida, lo que nos preguntamos con la ayuda de gente también ajena a la cooperativa, pero que conocía además de la sociocracia nuevos modelos directivos, nuevos modelos organizativos, nuevas formas de participación, dijimos, ¿y por qué no escalamos esto y lo llevamos al conjunto de la organización, ¿no? Entonces nos liamos la manta a la cabeza y trabajando con el Consejo Rector, pues decidimos crear un prototipo, un borrador de modelo para luego ser discutido y ser trabajado en el conjunto de la cooperativa. Y llegamos al 31 de octubre del año 2020, cuando en la Asamblea General, cuando por fin pudimos tenerla, con todos los parabienes técnicos y legales, dado que estábamos en una situación de confinamiento, pues aprobamos el modelo, las bases del modelo, la estructura, la arquitectura que se proponía, la aprobamos en la Asamblea. Porque una cooperativa es importante, ahora lo explicaré, pero la Asamblea es el máximo órgano de expresión de la voluntad de las personas cooperativistas y eso no lo puedes reemplazar por ninguna otra estructura, al menos con la legislación española, la legislación autonómica sobre cooperativas. La idea y el modelo que se le ha aprobado es un diseño organizativo que en esencia y simplemente lo que daba es orden y calidad a la toma de decisiones. Como os decía, que muchas veces no estaba claro de si esto era una comisión, si se reunía, no se reunía, quién era su representante, qué voz tenía en la coordinación o no, etcétera, pues eso es las bases de lo que sí que dejamos resuelto. Teniendo en cuenta dos cosas, que no es una empresa al uso, como ya habéis visto, y que era fundamental y que para las personas cooperativistas el mantener la esencia de lo social es fundamental, pero al mismo tiempo, y esto es algo que también cuesta, no sé vuestra experiencia, pero no solo en Supercoop, sino en general en cualquier organización donde hay una base social y humana muy fuerte, también hacer ver a la gente que en tanto que empresa tiene que ser viable, que podemos hacer muchas cosas, podemos devolver mucho al barrio, podemos trabajar con open source, podemos suplir todas las carencias que tiene este mundo, pero si la iniciativa no es económica y profesionalmente viable, no vamos a poder hacer todos nuestros anhelos, ¿no? Y es verdad que pues, la gente de open source tiraba para un lado, la gente agile tiraba por otro, la gente ecologista por otro. Bueno, pues es importante hacer ver que primero construimos la empresa y al construirla construimos las personas, pero también estamos construyendo el modelo de entrega de valor al conjunto de la sociedad. Y nos pareció que la sociocracia justo reunía todas las características que necesitábamos en nuestra cooperativa. En primer lugar, lo que también teníamos muy claro, como os he dicho, es que hay dos órganos que según la ley son irreemplazables. La Asamblea General, de la que ya os he hablado, y en segundo lugar el Consejo Rector. El Consejo Rector es el órgano de gestión y administración de la cooperativa. Tiene que interpretar las líneas generales de la Asamblea para ponerlas en marcha o tiene que proponer líneas de acción que después tendrán que ser ratificadas en la Asamblea. Y en las decisiones operativas sí que tiene mucho espacio para tomar decisiones. Por ejemplo, nadie lleva a una Asamblea decidir si la página web tiene una sección de contacto o tiene una sección que se llame escríbenos. Evidentemente esas decisiones hay que tomarlas. Por tanto, sabiendo que el Consejo Rector tenía ese papel, que en la sociocracia vendría a ser el círculo general y por tanto teníamos que buscar algo híbrido, lo que sí hicimos es no construir de cero. Ya teníamos toda la experiencia, equipos formados, gente que de forma más o menos regular tenía muy claro ya qué es lo que estaba haciendo. Lo que hicimos es construir sobre lo que ya existía y reordenar. ¿Cómo? Convirtiendo a las comisiones en el eje de trabajo y de apoyo al Consejo Rector, en la medida en que el Consejo Rector no se puede suplementar, o sea, no se puede sustituir, perdonad. Y teniendo en cuenta que es que la legislación no recoge qué tiene que hacer una comisión, por tanto teníamos que determinarlo. Una vez aclarado todo esto, dibujamos este mapa. Y este mapa básicamente lo que nos dice es que para nosotros, en nuestra organización, hay tres grandes dimensiones y niveles que tenemos que atender. En primer lugar, el nivel organizativo, lo que es la propia empresa, ¿no? La empresa en cuanto que estructura. En segundo lugar, la organización orientada al negocio, a sus operaciones, a sus infraestructuras, a sus aprovisionamientos, a su gestión de producto. Y en tercer lugar, y muy importante, esa dimensión de comunidad,
que conecta el ecosistema externo a través de la comunicación externa y la interna a través de la participación de las personas socias y la resolución de posibles conflictos entre cooperativistas o de cooperativistas con la cooperativa. Y además en un diseño fractal, escalable, fácilmente desplegable o replegable en función de la necesidad del momento de la cooperativa, partiendo siempre en esa despliegue en cascada, que aquí nosotros utilizamos un modelo de 3 en 3 por una cuestión también de membresía, ¿no? Por no superpoblar las comisiones y que tuvieran pues, un número que no las hiciera operativas, ¿no? Normalmente se habla entre 6, 9 personas. Y los principios son que los grandes objetivos generales, los dominios competenciales vienen predeterminados por el Consejo Rector, hablando pues, con las diferentes personas que están involucradas en la cooperativa. Y eso es lo que se establece en ese documento de bases que se sometió a votación a la Asamblea. Pero teniendo en cuenta que a nivel operativo, las comisiones, que en sociocracia vienen a ser los círculos, tienen libertad y autonomía absoluta para decidir cómo alcanzar los resultados que se esperan de ellos, incluso a fijar sus propios objetivos que van más allá de los generales. Pues si un objetivo general de la subcomisión de legal es garantizar la legalidad de los actos de la cooperativa, un objetivo de la subcomisión de legal es pues buscar una gestora que nos asegure la legalidad de nuestros actos específicamente en el entorno cooperativo. Bueno, pues en este segundo objetivo no entra la cooperativa, entra la propia comisión. Incluso la elección de sus personas miembro. Otro criterio muy importante es que no nos gustan las normas, no nos gustan los reglamentos, cuando hay confianza, cuando hay responsabilidad, y esto también lo ha contado Olivier, no es necesario hacer el manual de la lavadora, ¿no? Unas instrucciones de lo que hay que tener es esa confianza, ese sentido común y sí trabajar sobre principios y recomendaciones. Por ejemplo, se han elaborado recomendaciones de cómo incorporar a nuevos miembros, cómo hacer funcionar la comisión, cómo guardar las actas. Esos son recomendaciones y principios. Y lo que sí que intentamos que sea, vamos a decir, de obligado cumplimiento común, no tanto en el formato, pero sí en la estructura, son los instrumentos de gestión, es decir, las actas, el entorno documental, la forma en que nombramos archivos, la forma en que los almacenamos, porque es lo que nos va a garantizar que cualquier persona conociendo esa estructura, teniendo ese lenguaje común, porque a veces los lenguajes yo creo que es lo que genera la interferencia, no en sí lo que hay detrás, bueno, pues gracias a eso cualquier persona socia puede saber y puede navegar de una comisión a otra y conocer un acta, otro acta y tener al final ese mismo vocabulario para de verdad ser transparentes, ser equitativos y ser eficientes. Con otro criterio también importado directamente de la sociocracia, que es el doble enlace, que siempre en una comisión y en una subcomisión haya personas que son personas miembro de pleno derecho de ambas instancias, tanto la persona coordinadora como la persona representante. Y esto, aparte de que sobre todo en lo que se insiste, ¿no? Por ejemplo, en el libro Muchas voces, una canción, ¿no? Pues lo que se trabaja mucho es en el tema de la información que sube y baja, pero para nosotros hay otro principio importante que cubre el doble enlace, que es la corresponsabilidad. Es decir, que tú nunca puedas decir que es que la comisión me ha obligado a hacer esto, o que la comisión de arriba diga, es que la subcomisión de abajo mira lo que me traen, porque como tenemos esa coordinación y esa representación que tienen que consentir, por tanto ningún acuerdo puede salir sin su valoración, por tanto nadie puede decir que esto ha sido impuesto o esto no me pertenece, ¿no? Generar esa corresponsabilidad. Y luego, por último, para coordinar los grandes acuerdos, las grandes directrices de la cooperativa, reconstituimos la comisión de coordinación. Una vez que tenemos claridad de quiénes son las comisiones, quiénes son sus roles, quiénes son sus representantes, quiénes son coordinadores elegidos por nominación sin candidatos por las comisiones y las subcomisiones, constituimos entonces sí la comisión de coordinación. Que no tiene recursos propios, vamos a decir que nuestro factor diferencial respecto a la sociocracia o en un círculo general es que no tiene competencias propias, sino básicamente es coordinar los grandes movimientos de las comisiones que tiene por debajo, con participación del Consejo Rector, es decir, se nutre desde arriba y se nutre desde abajo. No suplanta al Consejo Rector, pero el Consejo Rector hace suyas las recomendaciones y las directrices y las líneas de actuación que se están trabajando en la comisión de coordinación.
Claro, dices, ¿y cómo implementas todo esto, ¿no? Cuando tienes diferentes modelos, grupos, equipos, porque a veces incluso había que clarificar que era un equipo y que no era un equipo. Lo que queríamos es que fuera una estructura ágil y no condenar a que cualquier equipo tuviera una estructura, tuviera una obligación, vamos a decir, una administración, unas actas, etcétera, porque hay veces que son proyectos. Tenemos un grupo de pedidos que probablemente en muy poco tiempo deje de existir porque carezca de sentido que siga haciendo pedidos cuando estemos en el modelo físico. Para nosotros eso es más trabajar por proyectos, ¿no? que es la idea. Por tanto, debe tener estructura, debe tener administración, debe tener su propio orden en el conjunto. Entendemos que no, debe formar parte de los trabajos de una comisión, pero en tanto equipo de proyecto que luego se disuelve una vez se ha resuelto la tarea, ¿no? Y además no nos obliga a estar permanentemente encadenados a reuniones con un grupo y tener que inventarnos tareas. Despliegue, el principal y el primero en el que nos encontramos, como venimos de esa dispersión, de ese empuje, de esa pasión, de todos esos grupos, etcétera, es concentrar. Es volver a refugiarnos y recogernos, ¿no? Todas estas cientos de piedrecitas que tenemos dispersas generando estructura es al revés, concentrarlas para darnos calor, recompensarnos, generar avances rápidos que también nos fortalecen y nos empoderan y nos hacen celebrar los triunfos para luego ir desplegando poco a poco en función de las necesidades, incluso activando subcomisiones, pues que ahora mismo sí que tienen un trabajo y sí que son pertinentes y tienen membresía y tienen un empuje, y diluyendo grupos que ahora mismo, bueno, pues están en proceso de reconfiguración. Eso sí, partiendo de la idea de que además este proceso pues, es flexible para que en cualquier momento, según las necesidades de la cooperativa, según el empuje de las personas socias, si se repiten ciertos movimientos, bueno, pues constituir comisiones o subcomisiones de acuerdo con este mapa. Y lo estamos haciendo con lo que hemos llamado agentes de cambio. No es que lo hayamos llamado nosotros, se llama en todos sitios, ¿no? Embajadores internos o influyentes, etcétera, que son en torno a 20-30 personas que, aparte de tener un compromiso especial, aparte de tener el tiempo, aparte de tener la dedicación, lo que tienen es una conexión dentro de la cooperativa importante, son nodos de comunicación, con lo cual el propio proceso de construcción nos está sirviendo para comunicar el propio modelo. Aunque hay un grupo de comunicación, hay un grupo de formación, hay un grupo de organización y hay un grupo de infraestructura. Y estas personas, ¿qué están haciendo? ¿Qué nos están ayudando a hacer? ¿O en qué estamos trabajando? En que como lo que teníamos eran las bases del modelo, ahora hay que bajarlo, pero bajarlo a cuestiones a veces muy cotidianas, ¿no? Y lo que os decía, de terminar de construir el modelo con una participación pues, complementaria. En función de la experiencia que nosotros pues, hemos ido recabando, yo me permitiría como establecer o compartir estas recomendaciones o aprendizajes. El primero es empezar a practicar en el equipo sin otra ambición que simplemente mejorar a tu equipo. Es decir, no pensar ya de máximos voy a implantar un modelo o voy a hacer ya una cooperativa distinta, ¿no? Sino empezar con humildad a trabajar dentro de tu propio grupo, sin más pretensiones. En segundo lugar, sembrar, es decir, también difuminar, compartir. En nuestro caso, además, es que las peticiones nos venían solas. Otros grupos que tenían los mismos problemas nos decían, oye, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y aquí también es verdad que es muy importante rodearse de aquellas personas que tienen capacidad de decisión, porque el proyecto puede ser muy participativo y viene desde abajo, pero si arriba no hay un patrocinio y no hay una creencia en el modelo, es difícil que tú lo puedas seguir trabajando. En tercer lugar, también entender que cada organización tiene su tiempo. A veces, y esto también se ha dicho en la intervención anterior, hay que mezclar el empuje y la decisión con la paciencia. Y la paciencia no solo grupal, sino también personal. Y aquí algo que generaba mucha distorsión a las compañeras es que en muchas ocasiones había que ser un poco más, vamos a decir, asertivo en las decisiones. Porque partimos también de un miedo por quiénes somos y qué estamos construyendo a significarnos, a atribuirnos un liderazgo que nadie nos ha dado de forma expresa. Nos da miedo a tomar decisiones y que alguien pueda pensar, mira estos, lo que están haciendo, o quién les ha... Luego te das cuenta que la mayor parte de la gente participa, da información, ayuda, pero que no tiene más vocación sino el de hacer tareas y que no necesita, que te da la confianza para que tú decidas, y si no les gusta ya te lo van a decir, no te preocupes, ¿no? Entonces, eso lleva un tiempo de maduración también personal,
¿no? El sentirte empoderado para decir, como no hay nada mejor, ¿no? Como decimos en Sociocracia, que sea lo suficientemente seguro y lo suficientemente bueno para intentarlo, y si no, pues se cambia. Bueno, pues llegar a esa reflexión en los grupos es difícil y la gente se lo tiene que creer. Y te tienes que mojar y a veces vas a tener tensiones, no puedes contentar a todo el mundo, pero para eso está la sociocracia, para trabajar esas tensiones. Otra recomendación es también rodearse de las personas más activas y más inteligentes. ¿Esto qué significa? No que sean más listas, sino de aquellas que aportan un empuje especial. Porque es verdad que si esperas a que las cosas ocurran, a veces no llegan. Y que necesitas incluso a gente de fuera, de la cooperativa, ¿no? Estoy viendo incluso alguna compañera que está por aquí que nos ha ayudado y que es necesario porque a veces incluso ejercen como árbitro externo, ¿no? Uno cuando está muy imbuido de su propia organización, pues ya también la confianza, como decimos en España, a veces da asco, ¿no? En cambio, cuando entra alguien de fuera, alguien que tiene experiencia y que te da una visión ecuánime, pues ayuda a empujar. Y luego, por último, comunicar las bases y validarlas. En nuestro caso cooperativo era fundamental llevarlo a asamblea, comunicar el modelo, pero también aprobarlo. Y ahora en la implantación ir comunicando todos los procesos que estamos dando, todo lo que estamos definiendo, para terminar al final, bueno, pues con ser capaces de cultivar, de trabajar y de bajar ya a la acción. Yo no sé si Supercop Madrid, pues no sé cuánto de caminos vamos a construir, ¿no? Cuánto de éxito vamos a tener. Estamos convencidos de que vamos a tener mucho y de hecho ya estamos teniendo nuestros pequeños éxitos, ¿no? En los que regocijarnos, pero al final yo creo que la satisfacción más grande que tendríamos las personas que estamos participando en el proyecto, aparte de incorporar a nuevas personas socias y de desplegar este modelo y de poner en marcha un modelo de consumo y de producción mucho más consciente, es ayudar a otras organizaciones a, con nuestros aprendizajes, ser capaces de construir su propio camino. Y esta, pues, es nuestra experiencia y quiero daros las gracias por vuestro tiempo y abierto a cualquier pregunta.